Hola, hola a todos. Muy bienvenidos a esta su casa, su espacio. Estamos como cada sábado en un viaje por los 31 capítulos del libro de texto y hoy nos corresponde el capítulo 13. Y bueno, le damos la bienvenida Bien. a Leslie. Bienvenida, Leslie. Hola, hola, buenas tardes. Pues ya estamos aquí listos. Solo un momentito, voy a terminar de compartir acá. Ok. Claro que sí. Bueno, entonces, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy o a nuestra charla de hoy, como sea. Vamos a iniciar ya el capítulo 13, ¿verdad? Y pues venimos de todo un recorrido en el cual hemos conocido al Espíritu Santo, hemos aprendido acerca del plan de estudio y ahora vamos a estudiar en este viaje por los 31 capítulos del libro de texto, el capítulo 13. ¿Ok? Y el capítulo 13 es el mundo inocente, que justo ese es el mundo que ha sido resguardado para nosotros o que ha sido preparado para nosotros. El mundo inocente es el sueño feliz, es la experiencia de poder experimentar la faz de Cristo y vivir en esa idea de irreprochabilidad hacia el Santo Hijo de Dios, ¿verdad? Así es que dentro de este capítulo vamos a estudiar en la introducción el epígrafe 1, que es inocencia e invulnerabilidad, el 2, el inocente Hijo de Dios, el 3, el miedo a la redención, el 4, la función del tiempo, buenísimo, las dos emociones, en el 5, en el 6, cómo encontrar el presente, la consecución del mundo real y la percepción, de la percepción al conocimiento, el 9, la nube de culpabilidad, el 10, tu liberación de la culpabilidad y el 11, la paz del cielo. Aquí tenemos 11 epígrafes más la introducción, así es que pues tomen asiento y tranquilitos a ver todo esto. ¿No? Dentro de este capítulo vamos a ver la importancia del tiempo en la consecución del mundo real. Para poder experimentar la paz, es tan importante que transformemos ese concepto que tenemos de tiempo lineal para poder experimentar el tiempo como el ahora, como un instante de eternidad que puede ser reflejado del cielo hacia nuestra mente. Entonces, vamos a dar inicio y en la introducción el maestro nos dice: si no te sintieras culpable, este capítulo está hablando de un mundo inocente, pero siempre en la paradoja de un curso de milagros, vamos a ver la culpabilidad. Para poder yo mirar la inocencia, tengo que ver la culpabilidad y qué tan a favor estoy de la culpabilidad. La culpabilidad es la piedra angular del sistema de pensamiento de ley. Sobre la culpabilidad descansa todo un sistema de pensamiento de dolor todo un sistema de pensamiento de dolor y sufrimiento. Y nos dice el maestro: si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la razón del ataque. Nosotros le hemos otorgado el valor a la culpabilidad de darnos inocencia. Cuando yo señalo a Glenda de que ella, por ejemplo, no sé, no hizo alguna cosa y entonces yo hago el comentario o pienso: ay, qué bárbara, cómo no lo hizo. Entonces en ese instante hay una sensación en mí de inocencia, de yo no soy igual que vos y yo soy inocente. Yo soy, es como que me da un rango, algo como que está muy detrás, pero que nosotros tenemos que verlo. La condenación es el juicio que una mente hace de otra, de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Entonces, esto es terrible porque el diálogo interno está lleno de condenación y lo único que hay ahí es condenación. Siempre estamos haciendo juicios
acerca de cómo se comporta alguien, de lo que dice, de lo que no hizo, de que me llamó, no me llamó, y parece ser que el simple hecho de que tú emitas un juicio, de que haya un pensamiento, tal vez no lo digas, pero si hay un pensamiento dentro de ti con respecto a otra mente, desde ese instante es donde nosotros como estudiantes del curso desarrollamos esa capacidad de ver el nivel de castigo que quisiéramos otorgarle a esa persona porque no me llamó. Por ejemplo, tengo una amiga que ella se pone furiosa si vos le decís te llamo en 5 minutos y no le llamás. O sea, ella no concibe el hecho es que me dijiste 5 minutos y van 7 y no me has llamado. O que vos le digas que vamos a ir a cenar a tal hora y no, o sea, es como que toda su paz se desmorona y se descontrola completamente. Entonces, eso es el trabajo de un curso de milagros, de observarnos y de ver cómo constantemente en la cotidianidad nosotros estamos emitiendo veredictos en los cuales los otros se merecen castigo y nos enfurecemos por tonterías. Entonces dice el maestro, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Este mundo que tú ves no es real, ¿ok? Este mundo no es la realidad. Y a eso lo vamos a ir desenmarañando más adelante, pues ningún padre podría someter a sus hijos a la muerte, por ejemplo, a la enfermedad, al dolor y al sufrimiento, a todo esto que hay dentro de este mundo. A eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar, ¿ok? No es normal el sufrimiento, ni el dolor, ni la angustia, ni es necesaria para que tú puedas alcanzar una meta, ni es necesaria la lucha, ni el esfuerzo para que puedas obtener algo. El amor no va a ponerte en trabajo para darte la felicidad. La felicidad te pertenece por derecho divino y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Y dice, si lo hiciera, el ataque sería la salvación. Así es. Si Dios hubiese creado este mundo, entonces el ataque sería la salvación, la diferencia, la lucha, el esfuerzo. Y esa es la interpretación del ego, no la de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que, ¿qué es lo que nosotros hacemos en un curso de milagros? Reconceptualizamos conceptos. ¿Y Dios qué es? Dios es un concepto, es una idea en tu mente. Eso es lo que es Dios. Dios es una idea que vos tenés en la mente, no es un ente, no es una energía, es una idea, es un pensamiento. Entonces, ese pensamiento tiene una definición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Transformamos la definición. Entonces, estamos dentro de un curso de milagros, hay un compilado de conceptos que transforman toda la percepción. ¿Cómo? Cambiando la definición de los conceptos. Entonces, por eso los conceptos son tan fundamentales. Entonces, Dios es una definición en tu mente, ¿ok? Es una idea. Y tú le vas a otorgar una definición. Así como Glenda en mi mente. Glenda en mi mente no es Glenda esa persona, no, es una idea en la mente. Yo tengo una definición de ella, que seguramente su mamá tiene otra. Y estamos hablando del mismo cuerpo, pero las definiciones van a ser sumamente distintas y seguramente su pareja tiene otra definición. Entonces, a lo que tengo que llegar es a darme cuenta que mi definición de todo está equivocada, siempre. Pero que hay una revelación en donde el espíritu, si se lo permito, me va a decir quién es Glenda. Y el espíritu, si se lo permito, me va a decir quién es Dios. Pero eso va a suceder en el instante en el que yo me permita darme cuenta que no tengo idea de absolutamente nada y que todas mis definiciones con respecto a absolutamente todo están equivocadas. Entonces ahora vamos al primer epígrafe que dice inocencia e invulnerabilidad.
De hecho, la inocencia es la invulnerabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mansos heredarán la tierra, dice el maestro. Entonces, la inocencia es la mansedumbre. El que está, los inocentes son los que no pueden, no pueden ser dañados, se vuelven completamente invulnerables. Y nos dice el maestro, la paz y la culpa son conceptos antitéticos, o sea, se contraponen. ¿Ok? La culpa y la paz no pueden existir. Porque el ego nos hace creer que el culpabilizar a alguien a mí me genera paz? Que el vengarme de alguien me genera paz. Eso es de locos, o sea, eso no te puede generar paz. Pero el tema en un curso de milagros es ver que sí, me da paz señalar al otro y decirle un par de cosas bien puestas, me da una paz. A mí me da paz aconsejar al mundo, por ejemplo. Los consejos son un montón de juicios que estás emanando hacia el otro de lo que el otro aparentemente debe cambiar. Y tú que sabes lo que él debe cambiar. Entonces, debo darme cuenta, y este es el tema de un curso de milagros con respecto a lo intransigente. Porque la paz es paz y la culpabilidad es culpabilidad y estas no pueden coexistir. ¿Ok? Entonces nos dice el maestro, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. Por lo tanto, tengo que estar en constante observación, que es lo que se desarrolla con las lecciones, de cuánto me gusta sentirme culpable. De hecho, si hay algo que te quita la paz, que hay alguna alteración en tu experiencia, es porque te sientes culpable de algo y estás pagando por ese pecado. Por eso es que no estamos en completa paz, porque sentimos culpabilidad y creemos que tenemos que pagar por alguna situación. El amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno supone negar al otro. Entonces, ¿qué es lo que tú estás aceptando en tu mente? ¿Estás aceptando a tu diálogo interno que solamente habla de culpabilidad o estás escuchando a la voz que habla de Dios que solamente te habla de amor? La culpa te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Entonces, la culpa, vean esto, el Cristo es irreprochable, ese es el Hijo de Dios. El Padre, el Cristo es el ser tal como Dios lo creó, y ese ser, el Padre lo hizo tal como Él es, completamente inocente. Por lo tanto, no hay ningún reproche que hacerle, no hay nada que reclamarle, no hay nada que exigirle. Es completamente irreprochable. Y el Cristo es el Hijo de Dios. Perdón. Ay, me asustó mi perrito. Ok, entonces, el Cristo es completamente, el ser que Dios creó, es completamente irreprochable. Ahora, ¿qué es lo que no te permite experimentar tu verdadero ser, lo que Dios creó en ti? La culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay culpa es donde entran los reproches, es donde entran las exigencias, es donde entran los reclamos. Entonces, debo darme cuenta que el problema no es lo que el otro haya hecho. El problema es que yo le he otorgado valor a la culpa. Y cuando yo le recuerdo al otro lo que hizo, que no lo tenía que haber hecho así, parece ser que él cambia y entonces yo manejo esa situación, pero eso no es amoroso, nada amoroso. Entonces dice, la culpa impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Y acá viene la pregunta, ¿quién eres tú? Porque si tú sigues identificándote con el cuerpo, vas a seguir siendo culpable, siempre. Y si vos seguís viendo cuerpos, los otros seguirán siendo culpables. Lo que es inocente es el Hijo de Dios tal como Él lo creó, o sea, el Cristo. Eso es lo que es irreprochable, lo que es santo y lo que es completamente inocente. Hasta que tú no alcances la identificación con el Cristo,
entonces no vas a poder experimentar la paz de Dios. No podés ser Glenda y ser el hijo de Dios. Hay que tomar una decisión. O decides seguir siendo Glenda, o decides por fin reconocer que tu verdadera identidad es el Santo Hijo de Dios. Y cuando recibimos o le damos aceptación a la expiación, es cuando acepto que soy ese Cristo irreprochable, ese Cristo perfecto, ese Cristo eterno, que es la creación de Dios. Has pecado, y está entre comillas, en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. Y acá el maestro comienza a filosofar, que me encanta como la manera en la que el maestro pues usa la filosofía y te habla del tiempo. Y te dice que la culpabilidad, o sea, el pecado, ha sucedido en el pasado, pero el pasado no existe. Pero si tú crees ser Glenda, sí existe el pasado. Cuando te está diciendo el pasado no existe, se lo está diciendo al Santo Hijo de Dios, que Él es en el Hijo de Dios. Cuando tú estás identificado con el Hijo de Dios, cuando el pasado no existe. ¿Y por qué? Porque en lo que tú verdaderamente eres no hay una dirección de tiempo, no hay un futuro, todo es. Entonces es ahí donde en lugar de mirar al tiempo de manera lineal, de pasado a futuro, entonces miro al tiempo como una onda expansiva, como una fuente que se expande, como cuando tú tiras una piedra en el agua. Entonces el tiempo es eso. Y cuando yo me centro en donde cae la piedra, entonces de acuerdo al nivel vibratorio que yo tenga, si es de paz, entonces esa onda se va a expandir hacia el pasado y hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, por eso, la única manera en la que yo tengo para controlar, o para, no controlar, sino para asegurar mi futuro, es el ahora. Y el ahora, dentro del ámbito de la realidad, se llama eternidad, o sea, siempre. Y nos dice el maestro, pues el Hijo de Dios es inocente ahora. Fíjense bien, en la realidad, en el ámbito de la realidad, el tiempo se experimenta como la eternidad. En el ámbito del ego, el tiempo se experimenta fragmentado, meses, días, horas, segundos, y cuando surge dentro de la percepción, la corrección del Espíritu Santo, entonces el tiempo lo comenzás a experimentar, como les decía, como una onda expansiva, en donde lo único que me interesa es ahora, porque sé que la hora va a determinar toda mi experiencia y todos mis recuerdos pasados. Entonces dice, y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios, o sea, perfecto. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. El Padre determinó que su Hijo fuese inocente. Entonces, el Hijo de Dios será por siempre inocente. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios. Vean esto. Y esto es hermoso porque el Maestro nos dice, niega tu mundo. ¿Y a dónde es donde se fabrica el mundo que tú ves? Ahorita la experiencia que estás teniendo hoy, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, ¿a dónde se ha escrito ese guión? Se ha escrito en el diálogo interno. Entonces tu tarea es negar esos pensamientos que surgen del diálogo interno. Es hermoso y cuando ustedes lo puedan experimentar se van a dar cuenta de que los pensamientos siempre vienen en cadena y cuando tú desmoronas uno, se desmorona toda la cadena de pensamientos que vienen en el diálogo interno. Entonces nuestro trabajo es estar negando constantemente todas esas tentaciones que el ego nos presenta, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Y acá está hablando del Hijo de Dios, porque ya reconocimos que nuestra verdadera identidad es el Santo Hijo de Dios, y dice el Maestro, eres invulnerable.
porque estás libre de toda culpa, porque lo que Él creó es completamente inocente. Eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. Entonces, la única manera de que yo pueda experimentar la eternidad, y esto nosotros que hemos estudiado tanto el tema de las escuelas orientales y todo eso, parecía que eso era solo el Buda el que lo alcanzaba, o solo los maestros espirituales elevados, Nisargadatta, Ramana Maharshi, y cuando nosotros nos ponemos a estudiar, decimos, claro, esto era de lo que ellos hablaban. Y es tan sencillo entrar en el presente, es simplemente no atender a tus cinco sentidos y tampoco atender a tu diálogo interno. Entonces, en ese instante entras en el ahora, entras en el presente y entonces puedes experimentar un pedacito de la eternidad, porque no va, con cuerpo no se puede experimentar la eternidad, porque todavía deambula nuestra mente en las penumbras, todavía quedo dormida en los cuentos, pero son instantes santos, son instantes maravillosos con los cuales con un instante basta para que todo tu mundo cambie, para que puedas mirar el mundo completamente distinto. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Ay, sí. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin la culpa el ataque es imposible. Cuando yo me identifico con el Santo Hijo de Dios, estoy identificándome con toda la filiación, o sea, con todas las expresiones de amor, con todos los aspectos que existen dentro del sueño. Entonces, cuando ya no tiene sentido pelear, ya no tiene sentido atacar, ya no tiene sentido ponerme en oposición a alguien, porque el otro forma parte y complementa al ser que Dios creó. Por lo pronto estás a salvo, dice el maestro, porque el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, eres completamente invulnerable. Cuando te das cuenta de que todos conformamos a ese santo ser, que es el Cristo, lo que Dios creó, entonces ¿cómo le puedes tener miedo a otro? ¿Cómo puede? No tiene sentido que tengas miedo de otra parte de ti. Eso es como que este dedo tuviera miedo de este dedo, de que este dedo lo quiere matar. O sea, los dos dedos forman parte de mi cuerpo, no tendría sentido que ellos se pongan a pelear. Pero como dentro del sueño hay locura, entonces, por ejemplo, las células, una se come a la otra y una se vuelve malvada y la otra buena, según que el cáncer y todo eso pasa en la locura. Y cómo tus células no se van a poner en contra y se van a comer alguna parte de ti cuando tú te comes al otro, a través de las condenas, a través de los juicios. Entonces, eso solamente es una proyección de lo que está sucediendo en la mente. Hay una atracción increíble hacia la culpabilidad. La manera en la que nosotros hemos creído que estamos protegidos es culpabilizando a los demás. La manera en la que yo creo que puedo alcanzar la paz es condenando al Santo Hijo de Dios y crucificándolo constantemente. Y esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces nos dice el maestro en el segundo epígrafe, el inocente Hijo de Dios. Vean esto, ya no está diciendo inocente la Leslie, inocente Glenda, no, se está refiriendo al Santo Hijo de Dios, ese que es tu verdadera identidad. Hacia ahí es hacia donde el maestro está dirigiendo el aprendizaje. Y nos dice, en la serena luz de la verdad, luz dentro de un curso de milagros significa entendimiento, ¿ok? Claridad, o sea, cuando yo entiendo algo, cuando caigo en la cuenta de algo. Entonces, en la serena luz de que busca es en la cuenta de lo que es verdad, que es la paz, y de que te decimos, sí, la verdad que estoy culpando y estoy sacándole provecho a la culpabilidad, todo eso. Reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios.
Y esto se lo está diciendo a la mente. No, porque eso, si yo lo veo como Leslie, no tiene sentido. Si yo leo esto como Leslie, esto no tiene sentido. Yo haber crucificado, yo no he crucificado a nadie. Entonces, no está hablando de eso. Para empezar, la crucifixión significa culpabilidad. Entonces, vayamos a la mente, ¿ok? A la mente que era una con el Padre y que tomó una decisión de separarse. Según ella, se separó cuando el Padre no se lo permitió. Entonces, como ella no lo pudo llevar a cabo, se quedó dormida profundamente soñando de que eso era real, cuando en realidad nunca lo fue. Pero en la mente cree haber matado a su ser, cree haberle ganado a Dios, cree haber logrado que la separación fuese real. Y eso es verdad que le da al ego como yo le gané a Dios, pero también le genera muchísima culpabilidad. El ego es el resultado, es de hecho la culpabilidad de creer que ha sido posible la separación. Nuestro trabajo es reconocer, entrar en la claridad, en la luz de que esto nunca pasó. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrar. Entonces, esto en la práctica nos vamos a dar cuenta porque nosotros acá aparentemente venimos porque deseamos la paz. Pero cuando tú entras en la práctica te vas a dar cuenta de que constantemente te decides por el conflicto. Durante todo el día, constantemente, hay juicios, hay amenazas, hay de todo durante nuestro día cotidiano. Y todos los días estamos decidiéndonos por la culpabilidad, decidiéndonos por la crucifixión. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Yo no tengo que alcanzar la paz. Yo tengo que ver que no la deseo y que me atrae muchísimo más el conflicto. Cuando me doy cuenta de esto, entonces ahí llega la claridad de decir, esto no tiene sentido. No tiene sentido que yo esté una y otra vez decidiéndome por el conflicto y por la culpabilidad. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti. No puedes ver al Hijo de Dios mientras en tu mente todavía haya un culpable. No puedes entrar en presencia de Dios mientras en tu mente todavía hayan juicios, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. Oigan eso, y eso me encanta porque el maestro pues acá nos trae a mirar todo el aro de temor. Nosotros tenemos una necesidad de manipulación, de controlar, de venganza, y al creer que soy la Leslie la que siente eso, yo no lo quiero ver porque me da miedo ser mala, porque me dan miedo mis propios pensamientos. Pero el maestro nos enseña que Leslie no tiene la capacidad de pensar y que esos pensamientos no son pensamientos, son imágenes que el ego está interpretando en la mente. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, puedo verlo. Y dice, la manera en que has lidiado con este deseo de matarte, hay una necesidad de matar la paz. Y eso es terrible porque en nuestras relaciones especiales eso lo podemos ver muy claramente. O sea, cuando ya tenemos muchos días de estar en armonía, es como que hay que ponerle salsa y hay que comenzar a pelear. Te lo prometo, a mí mi ex me decía, es que ya te diste cuenta que hemos estado bien. ¿Por qué tenías que decir eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y después yo decía, sí, ¿por qué tenía que acordarme de eso que ya pasó? ¿Por qué tenía que traerlo a colación ahora cuando estábamos bien? Entonces nosotros tenemos un constante deseo de matar a la paz en nuestra experiencia. Es como una manía, como una necesidad. Obviamente no es una necesidad de la Leslie, sino que es el ego manifestándose porque no soporta la tranquilidad,
no soporta la armonía. No soy yo. Que me decía, anda, a tomar terapia para ver cuál es el problema. No, es la mente y la naturaleza de la mente la que es conflictiva. Lo que tengo que hacer yo es desidentificarme de esa mente y decir, esto no tiene sentido. Y tener desarrollar tanto la observación que cuando venga la tentación de salir con algo del pasado para destrozar el ahora, yo pueda decirle al ego, no, no voy a decir eso, no voy a recordar eso. O mi hermano no es eso. Entonces ahí es donde yo les digo que pum, se desmorona y yo puedo sostener el altar, porque la relación es el altar del Cristo, ¿verdad? Donde el bebé permanece. Entonces dice, la manera en que lidias con este deseo de matar a la paz es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Me identifico con la pobre Leslie, con la arrogante Leslie, con la mamá Leslie, con todo me identifico, menos con el Hijo de Dios, que es mi verdadera identidad. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente. Siempre el ego nos va a decir que la culpabilidad proviene de lo que otro hizo. Siempre. Que tu dolor y el sufrimiento, porque el desenlace de una culpa es dolor, sufrimiento, estrés, ansiedad, ataques de pánico, cáncer, coronavirus, todo es el desenlace de una culpa. Entonces el ego te va a decir que el culpable fue fulano de tal. No, no hay culpables, es la naturaleza de la mente. O sea, hay un programa establecido en tu mente que su naturaleza es la culpabilidad. Pero no, tu problema de lo que el otro hizo no es, tú no te sientes miserable, infeliz, desdichado por lo que el otro hizo. Es la mente que naturalmente es así. Y cuando tú te detengas y puedas mirar y estés dispuesto o dispuesta a quitarle la culpabilidad a los demás, vas a poder darte cuenta de eso. Que fue de lo que yo me di cuenta cuando yo andaba buscando una constelación que me dijera por qué tenía yo tantos problemas. Yo necesitaba una respuesta de por qué tenía tantos problemas. Y entonces iba donde un terapista, me decía que era por mi mamá, un terapeuta, era por mi mamá. El otro terapeuta me decía que era por mi papá. El otro terapeuta me decía que era por el primer marido que yo había tenido. El otro me decía, entonces yo decía, pero ¿y entonces? No puede ser. Todos son, no, como que había algo que yo decía, no tiene sentido esto. Y eso es lo que nosotros andamos haciendo, especialmente los espirituales. Y cuando se acaban los humanos vivos, comenzamos con los muertos. Y es la abuelita, y es el tatarabuelo, y yo estoy así. No es por eso, es un programa instalado en tu mente de mi miserabilidad, de fracaso constante, de infelicidad, de lucha. No tiene nada que ver el otro con tu trauma. Es la mente la traumada. Entonces el maestro lo que nos quiere decir es, vean lo que has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente. Tus papás son... No, pues todos tenemos traumas con los papás. Todos tenemos traumas de niños. Todos tenemos traumas de cuando mi mami, yo estaba en la barriga de mi mami. Bueno, mi mami cuando estaba embarazada de mí, cuando fue la guerra en mi país, y ella iba y veía a los muertos descuartizados. Entonces yo estaba furiosa con mi mami porque ella hacía eso. O sea, hasta eso me sacaron en una cosa. Y entonces en realidad ahí no hay sanación. Yo debo darme cuenta de que nadie es culpable, y en el instante en el que tú te des cuenta de que eres un miserable, desdichado, y que no tiene nada que ver ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuela, ni tu tía, ni nadie, hay un programa instalado en tu mente. ¿Y qué es esto? Una lógica, un sistema de conceptos con definiciones equivocadas, que te enrolla más y cada vez
vez que buscas la sanación te enrolla más y todo se vuelve más. O sea, y vos decís, ¿cuándo voy a salir de acá? No hay salida. No hay nada en este mundo que pueda darte paz, la paz que tú buscas. Te puede dar caramelitos como este, pedacito de caramelo. ¿Cuánto me va a durar? 3 minutos tal vez, o 5 o 10. Pero después volvés al conflicto. Entonces debemos nosotros abrirnos, y dice el maestro, has proyectado la culpa ciega e indiscriminada, pero no has podido descubrir su fuente. Todavía no te has dado cuenta que es tu mente, las ideas que tienes en la mente son las que están equivocadas. No tu mamá, no tu papá, no tus hijos, no nada, es ellos, son el resultado de las ideas, porque lo que tú experimentas con tu mamá, con tu papá, es el resultado de ideas conflictivas tuyas. No, no son tuyas, son de una mente, de un sistema de pensamiento que se llama ego. Y quien proyecta todo eso es él. Por eso comenzó a proyectar conflicto desde que tú eras bebé, desde que tú eras chiquito, porque esa es la naturaleza. Pues el ego quiere destruirte, y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Ahí está, esa es la estrategia fundamental del ego. El ego no deja que tú te des cuenta de que esos pensamientos o ese diálogo interno no es tuyo. Él te hace creer que es tuyo. Él te hace creer que tú eres quien tuvo una idea fabulosa y te hace especial. Y entonces ahí es donde tú te identificas con ese pensamiento, porque es que yo pensé, y esa es una genialidad, lo que yo he pensado, y entonces soy yo. Y después también vas a pensar, ese hijo de tal por cual, maldito, no sé qué, y ay, ahí también vas a tener miedo, porque vas a creer, soy yo la que estoy pensando eso. Primero, con los pensamientos que te trae, te hace ser especial en el mundo. Y después te da un montón de pensamientos de ataque con los que toda esa grandeza hace que como que te encorves, como que es que como lo veo como un punto en la red, es como un punto que no florece, sino que se está marchitando constantemente. No podemos nosotros permitir que el ego domine nuestra experiencia, porque por experiencia propia les digo, vamos a terminar completamente desquiciados. Entonces nos dice el maestro, vean esto, qué bello. Criatura de Dios, eso no es así. ¿Qué ven? Esos pensamientos que genera tu diálogo interno no son tuyos. Los culpables que has creído que son culpables no son culpables. ¿Ok? Entonces dice, ese secreto, ¿verdad? Porque, como él te ha hecho creer que esos pensamientos son tuyos, entonces guardas un montón de secretos en tu mente de odio, que son de él, no son tuyos. Cuando tú sentís que odias a tus hijos, cuando tú sentís que odias a tu mamá, cuando vos sentís que odias a la mujer que te quitó a tu marido, cuando sentís ese, eso no es tuyo. Es el sistema de pensamiento del ego quien está haciéndote creer que son tuyos. Ese pedazo de carne, esa cápsula en la que tú crees ser, es como este pañalito de limpiar mis lentes. No, es neutro. Entonces dice, hay pensamientos o secretos de culpabilidad por los que tú te culpas y que no le cuentas a nadie. ¡Cuántos secretos! Cuando nosotros estudiamos un curso de milagros y comenzamos a entrar al aro de temor o a las penumbres de nuestra mente, nos encontramos con pensamientos que le dan vuelta a la barriga. Tenebrosos, completamente tenebrosos. Entonces, pero el trabajo de un curso de milagros es eso. A mí me preocupa cuando mis estudiantes pasan en paz. Ahí pasa algo.
porque especialmente cuando estás haciendo tus lecciones la primera vez, el tema del curso es mirar los obstáculos. Entonces tenés que entrar en turbulencia totalmente, porque es como los zombies golpeando a las tumbas, queriendo salir. Y vas a comenzar a acordarte de algo que no te acordabas, vas a empezar a tener algún deseo sexual que te parece perturbador, vas a empezar todo eso, deseos, decisiones van a venir a tu mente, pensamientos, sentimientos terroríficos. Sistema de pensamiento de ley. Esos deseos, pensamientos, sentimientos son y pertenecen al sistema de pensamiento del ego. ¿Por qué lo tenés que pasar? Porque te vas a dar cuenta que al final no pueden afectarte. No pueden afectar a esa decisión que has tomado de ser el santo hijo de Dios. Y dice, ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. Nosotros tenemos muchos secretos. Te voy a decir uno, por ejemplo, que el sistema no permite que veamos. El sistema te dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y hay momentos en que eso no tiene sentido. No tiene sentido. Imagínense un papá que viola a una niña. Una mamá que abandona a una hija. O sea, ¿tiene sentido honrarlo? No tiene sentido. ¿Te permites cuestionar eso o no te lo permites cuestionar? O cuando comienzas a cuestionarlo te da vuelta la barriga. Entonces, debo comenzar a observarme y a darme cuenta de cómo el sistema quiere mantenerte en un lineamiento donde no hayan cuestionamientos hacia sus normas. No quedará entonces ningún... Ok, cuando tú te permitas entrar en el aro de temor o en el ámbito donde se encuentra toda la base de la culpabilidad de la mente, culpabilidad y miedo es lo mismo y es la base del sistema de pensamiento del ego, culpabilidad y miedo. Estudiar un curso de milagros es sentir miedo, no es sentir paz. Es darme cuenta que tengo miedo. Tengo miedo, siempre tengo miedo. Pero cuando yo me permita observarlo, no quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo que no murió porque es inmortal. En alguna parte de lo que vamos a estudiar hoy te vas a dar cuenta que dice que a ti te da miedo mirar el dolor, mirar esa parte vulnerable de ti, porque crees que lo que hay allí es malo, pero lo que encuentras es a Dios amándote. Lo que encuentras es la invulnerabilidad, vas a poder observarlo y mirar y decir, este pensamiento es solo como les digo yo, a veces el ego te pone un pensamiento terrorífico en la mente y tú te quedas con tanto miedo que eso lo haces más grande, pero en realidad después decir, fue una vez. Y después lo que te daba miedo era el recuerdo de ese pensamiento, pero en realidad surgió una vez el pensamiento. El problema es la memoria, que lo voy y lo recuerdo y lo recuerdo y lo recuerdo. Entonces todo eso no se ve cuando tú estás en el sistema de pensamiento del ego, y es toda la claridad que vas a poder ver con el Espíritu Santo. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él y de que nunca has estado separado de Él. Entonces, el Padre te libera de toda culpa. Cuando tú vas y le decís al Espíritu Santo, me siento culpable por esto, yo le he dicho al Espíritu,
es que ¿cómo hago si yo siento que me merezco vivir esto? O sea, ¿cómo hago si yo tomé esta decisión y ahora parece ser que me merezco estar experimentando esto? Yo no voy al Espíritu a decirle, Espíritu Santo, yo soy inocente, soy inocente. No, yo reconozco que de verdad yo creo que me lo merezco. Entonces tenemos que ir con todos esos secretos que no queremos eh, contarle a nadie o decirle a nadie. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido al amor sin miedo. Entonces debemos reconocer que el Espíritu Santo está ahí y que es el único que nos puede liberar del miedo, o sea, del dolor, del sufrimiento y la angustia. Con ocasión de tu vuelta a casa se producirá un gran júbilo en el cielo y el júbilo será tuyo. Entonces, en el instante en el que tú te permitas observar el miedo, es que eso es lo que me da risa a mí, porque el ego te hace un gran show de miedo, y cuando tú vas a experimentarlo, lo que encuentras es trompetas a los ángeles y todo el cielo agradeciéndote que te hayas decidido mirar ese miedo. Es tan bonita esa experiencia porque tú estás teniendo tanto miedo, tanta aflicción, y cuando se lo entregas al Espíritu Santo, tú sientes una paz y dices, ay, no era tan malo, no era yo tan mala por pensar esto. Y entonces dice, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios. O sea, cuando tú redimas o liberes de culpa a tu personaje, entonces reconocerás que eres el Hijo inocente de Dios y reconocerle es tu redención. Y entonces el miedo a la redención. Vean esto, que esto es miedo, culpabilidad, tiempo, todo este capítulo. En el epígrafe 3 es el miedo a la redención. Ese es el problema. Nosotros creemos que tenemos miedo de nuestros pensamientos de ataque, de los pensamientos de miedo, de los pensamientos de culpabilidad. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio, dice el maestro, y te des cuenta de su magnitud. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera. Por ejemplo, tú crees que tienes un problema de dinero. Tú toleras el problema de dinero porque crees que es un problema de dinero, pero en realidad es miedo. Tú tenés un problema con los hombros, te duelen los hombros, y tú toleras tu problema de hombros porque no te has dado cuenta que es miedo. Cuando tú observes y te des cuenta que lo que estás teniendo es mucho miedo, pues manifestado en problema de dinero, mucho miedo manifestado en dolor de hombro, entonces es ahí donde yo verdaderamente me voy a liberar del miedo. El ego al miedo lo disfraza de cualquier cosa. Pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No le tienes miedo. Soportamos todo tipo de historias dolorosas. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es realmente lo que te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente, la disfrutas, ¿verdad? Cuando le decimos algo a alguien sarcástico, nosotros lo disfrutamos. Cuando sucede algo y yo le saco provecho al conflicto, yo lo disfruto. No estoy teniendo, no quiero salir de ahí. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego. Sin miedo, si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. Atrás del miedo, vean eso, está superficialmente una historia, pongámosle problema de dinero. Debajo del problema de dinero se encuentra el miedo. Y debajo del miedo hay algo a lo que le tenés más miedo. Y a lo que tú le tienes más miedo es a la paz perfecta. Lo que a ti te separa de la paz perfecta es el miedo. Es lo que
lo que el ego te da, no te permite ver. Aparentemente es porque le tienes miedo al miedo, pero no, a lo que le tienes miedo es a la paz. ¿Por qué? Porque la paz te va a volver, lo que va a generar en ti es te vas a volver completamente indefenso. No vas a responder, no vas a atacar, sino que te vas a volver completamente manso y sereno. Entonces tenemos miedo de ser así porque el ego te dice, todos van a abusar de vos. Todos les vas a dar la mano y te van a agarrar hasta el hombro. Entonces el ego no te permite, te dice que la paz es un peligro, que no puedes entrar ahí porque es demasiado peligroso estar sin defensas en un campo de batalla. Y dice, podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego, o sea, el miedo más temible. Sin miedo, si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo que todavía te da más miedo, que es la paz. No es la crucifixión, o sea, la culpabilidad, de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. El miedo que tenemos es a estar libres de pecado, es a estar completamente libres de culpa. Ese es el gran miedo que nuestra mente tiene. No podemos concebirnos una experiencia de paz perfecta. Eso el ego no lo puede concebir. Entonces dice, puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Y esto en la práctica nos vamos a dar cuenta de cómo constantemente yo prefiero la crucifixión de mi hermano que la redención, o entregarle el ramo de azucenas. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente. Y cuando habla de tu muerte individual, está hablando de tu imagen personal. Para que tú puedas acceder o experimentar la identificación con el Santo Hijo de Dios, tienes que destruir por completo tu imagen personal. Pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Así es. Y nos tenemos que dar cuenta constantemente de que nosotros, cuando entramos a un curso de milagros, no queremos paz. Queremos ser especiales en el mundo porque estudiamos un curso de milagros, pero en realidad no venimos por la paz. Nadie quiere paz al principio. Hasta que ya ves los beneficios es donde verdaderamente aceptas que quieres la paz. Tienes más miedo de Dios que del ego. Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Tengo que aceptar. He vivido constantemente dentro del sistema de pensamiento del ego y para mí es costumbre el conflicto y el campo de batalla. No sé cómo se vive en paz y tampoco me atrae vivir en la paz. Pero el odio Pero el odio puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Vean eso. El Espíritu Santo no puede entrar en tu mente si tú no le das la bienvenida. Pero el odio va a irrumpir. Va a entrar, de repente tú vas a estar muy tranquila, muy contenta y de repente va a venir un pensamiento del pasado que va a venir a destruir absolutamente todo tu presente. De repente vas a estar muy tranquila y de repente va a venir alguna situación que de repente que no había, karmática, que va a venir, por ejemplo, a quitarte el trabajo, a que se dé un divorcio y vienen a irrumpir, vos no lo esperás. El odio y el ego no respeta tu paz. Va a venir y va a irrumpir. Ahora el espíritu no puede hacer eso. El espíritu tienes tú que darle la bienvenida constantemente y pedirle que habite tu mente y cuidar el espacio de tu mente donde habita el Padre. Reconocer que tu mente es un altar y cuidar esa pureza. Ahora vamos al epígrafe 4 que nos dice la función del tiempo para la consecución de la paz. Entonces, vean esto, el ego tiene una extraña noción del tiempo.
Para el ego el tiempo está fragmentado. Y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. ¿Ok? Es importante que nosotros pongamos en duda todo lo que vemos. El maestro nos decía, tienes que poner en duda la realidad de este mundo para que puedas alcanzar el conocimiento. Tienes que poner en duda el tiempo. Para el ego, el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Para el ego, el pasado es fundamental, porque en el pasado están todos tus logros que te vuelven sabio. En el pasado están todos tus fracasos que te han dado experiencia. En el pasado están todos los recuerdos de resentimientos que te aseguran que mañana vas a estar preparado para que no se acerque mucho el mundo y que no te pueda hacer daño. Entonces, permítame. Entonces dice, recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. Y aquí viene el tema del karma. El karma forma parte del sistema de pensamiento del ego. Lo que tú hagas lo vas a pagar mañana. Entonces esa es la manera, el karma es la manera con la que el ego asegura que tú mañana tenés que pagar y que vas a estar en conflicto también. Todo lo que siembras cosecharás. Entonces te dice que lo que hagas hoy te va a dar resultado mañana, pero en una forma lineal. O sea, y dentro de un curso de milagros, el karma no tiene efecto, ¿verdad? Porque la única causa es el padre y el efecto es su hijo. Y ahí se acabó. O sea, no hay más. Mi causa es el padre, el efecto es su hijo. ¿Qué más? ¿Qué otra causa puede haber? No hay otra causa más que el padre. La noción de pagar por el pasado, o sea, la noción de karma en el futuro, hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. En el sistema de pensamiento del ego, el tiempo es de pasado a futuro, de pasado a futuro, de los recuerdos a las preocupaciones, de los resentimientos a las preocupaciones, pero no hay un presente, no existe el presente dentro del sistema de pensamiento del ego. Entonces nos dice, el ahora, que es el tiempo del Espíritu Santo o el tiempo de Cristo, no significa nada para el ego. No significa nada el ahora. Él lo único que está pensando es, el ahora es de hecho donde voy a generar el karma que voy a pagar en el futuro o que el otro va a pagar en el futuro, y eso es de locos. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. Así es. Toda la gente que está estresada es porque está recordando lo pasado, es porque usan la memoria para recordar constantemente algún dolor del pasado. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así su realidad actual. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratase de otra persona. Y esto, sin duda, te impedirá conocerlo tal como es. De este modo, tú mismo te niegas el mensaje de la liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. Y ahora vamos a las dos emociones. Dentro de un curso de milagros no hay una multiplicidad de emociones. Solamente hay dos emociones. Una es la del sistema de pensamiento del ego y la otra es la del sistema de pensamiento del amor. Y nos dice, dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones. Una es amor y otra es miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno.
La otra, que es la del ego, adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Entonces, el amor y el miedo no pueden coexistir. Por ejemplo, cuando tú estás con alguien y tienes miedo que esa persona se vaya, eso no es amor, es miedo. Pero ahí no hay amor. Cuando tú estás en alguna situación y tienes miedo, tienes miedo de no poder hacer bien las cosas, entonces ahí no estás sintiendo amor por lo que haces. Si yo estoy teniendo miedo de que, por ejemplo, estoy haciendo algo que me gusta, pero tengo miedo de que no funcione, de que no tenga éxito, entonces no, eso no es amor, estás teniendo miedo. Y eso es hermoso el poder saberlo, porque esas son las confusiones en la mente que resultan, es tan normal tener miedo de que otro se vaya y le llamamos celos y parece ser que eso es amor, cuando en realidad no es amor. Una de ellas, más todas ellas tienen algo en común. Todas las emociones de miedo, todas son dementes. Constituyen un mundo privado, vean esto, el mundo privado es tu diálogo interno, entonces tu diálogo interno está fundamentado por eh, miedo, pensamientos de miedo que no se pueden compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo el hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Entonces, las emociones de miedo que se generan en el diálogo interno, porque tu emoción responde a un pensamiento. Cuando tú te sentís triste es porque hubieron pensamientos o algunos recuerdos que te generaron la tristeza. Entonces, el problema de lo que tú sientes no es lo que sientes, es lo que piensas. Y tú no piensas, está pensando el ego o el Espíritu Santo. Y si el ego está pensando, entonces siempre vas a sentir miedo. Y vas a tener miedo porque esos son pensamientos, por ejemplo, solamente tuyos. Comienzo a pensar algo malo de Glenda y comienzo a generar toda una historia que es solo mía. Y comienzo a reaccionar a esos pensamientos y nadie se entera. Y tú estás ahí como loquito pensando y enojado y de repente viene Paulo y me habla y le salgo todo molesto. ¿Por qué? Por los pensamientos que se están generando en la mente, porque no tengo la capacidad de poder identificar al ego y de decirle, yo no soy tu rehén y ya no vas a seguir utilizando a la mente. Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventas tú y la otra se te dio. El miedo lo inventó la mente. La otra es la que el Padre le dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos distintos. Vean eso es lo maravilloso. De dos emociones surgen mundos completamente distintos. Y esto es lo que quiere enseñarnos este capítulo. Se llama el mundo inocente. Darnos cuenta de que nosotros estamos en un mundo de culpabilidad, donde la culpa tiene valor, donde ser justos es darle un veredicto de culpabilidad a alguien. Esa es la justicia de este mundo. Entonces dice, ve a través de la visión que se te ha dado. El Espíritu, cuando tú escuchas su voz, Él te da su visión, su mirada. Pues a través de la visión de Cristo, Él se contempla a sí mismo. Y al ver lo que Él es, conoce a su Padre. Más allá de tus sueños tenebrosos de miedo, Él ve en ti al inocente Hijo de Dios resplandeciendo con un fulgor perfecto que tus sueños no pueden atenuar. Entonces, cuando yo esté viendo culpabilidad de mis hermanos, yo tengo la opción de ir al Espíritu Santo y de pedirle su veredicto o de pedirle su juicio. Cuando yo voy
voy al Espíritu Santo es porque estoy aceptando que yo no sé verdaderamente quién es mi hermano, que yo no sé verdaderamente quién soy yo y que necesito que se me revele la verdad ante cualquier situación. Y esto es lo que verás a medida que veas todo a través de su visión, pues su visión es el regalo de amor que Él te hace, que el Padre le dio para ti. Entonces, el Espíritu Santo es quien te va a traer los sentimientos amorosos a través de su pensamiento. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu, de verdad que tú sientes te sientes muy enamorada. Esa es como la sensación que te da. Te sientes como cuando tú estás enamorada de un muchacho. Estoy siendo amada, porque estoy siendo querida, porque el Espíritu te honra, porque te cuida, porque te sostiene, porque está súper, súper pendiente de ti. Entonces, ahora vamos a la manera de cómo encontrar el presente. Ya vimos que el pasado forma parte del sistema de pensamiento del ego, que en el sistema de pensamiento del ego no existe el presente, entonces es necesario que sepamos cómo llegar al presente o cómo llegar a la hora. Entonces nos dice percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad mediante la conciencia de tu propia realidad. ¿Qué es lo que tú percibes en tus hermanos? Lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, ¿son ellos lo que hacen y lo que dicen? No, es el sistema de pensamiento del ego. Tu trabajo es percibir verdaderamente y lo único que puedes percibir en ellos es la realidad, esa chispa divina, esa realidad en ellos. El podernos reír de cuando nos quieren ofender, el poder saber que no son ellos quienes te están ofendiendo, sino reconocer que Cristo habita en ellos y que el Cristo nunca va a decir algo malo, nunca te va a ofender. Cuando alguien te ofende es porque están siendo usados por el sistema de pensamiento del ego y nosotros ya no podemos caer en su tentación. Pero para que esto tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Entonces, para que tú puedas ver la realidad y experimentar el ahora con tus hermanos, tú no debes atender ningún cuento que el ego te dé. Nada. ¿Y qué quiere decir no ver ninguna ilusión? No atender absolutamente nada de lo que te hablan los cinco sentidos. Todo lo que te están diciendo los cinco sentidos es mentira. ¿Por qué? Pues la realidad es una y es perfecta y no puede ser alcanzada por los cinco sentidos. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Percibir a tu hermano a través de la visión de Cristo es no ver el pasado de tu hermano. Imagínense nosotros como amanecer todos los días reseteados y eso es raro. Es raro porque cuando vos amaneces reseteado y no te acordás de nada de lo que el otro te hizo ayer, es como que vos decís, o sea, ¿cómo tengo esta capacidad de perdonar cuando yo lo que quiero es vengarme? Pero el Espíritu está constantemente hablándote tantas cosas bellas de tu hermano y te está diciendo, él te completa, nunca fue él quien dijo eso. Y entonces vos decís, ay, pero es que debería de tener dignidad y debería de bloquearlo para siempre y debería de ya no volverle a hablar nunca por lo que hizo, por lo que dijo. Pero el Espíritu siempre va a estar ahí hablándote y es como que amaneces reseteado, literal. Cada mañana amaneces y no te acordás absolutamente nada. No hay efecto emocional. O sea, no hay un recuerdo o un resentimiento con respecto a lo que tus hermanos hayan hecho ayer. Es como que amaneces livianita sin ningún recuerdo de dolor. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora, en el presente. Eso es lo único que el Espíritu Santo ve.
Y el presente no está dentro de este mundo. El presente está en la realidad. Lo único que el Espíritu Santo ve es lo eterno, lo perfecto, lo invulnerable del Hijo de Dios. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. Entonces, renacer es renacer constantemente, abandonar constantemente el pasado, observar cómo el ego a través del pasado quiere destruir tus relaciones, recordándote lo que el otro hizo, cómo a través del pasado el ego quiere destruir tu paz en el trabajo, recordándote algo o recordándote algún fracaso o diciéndote esto lo hiciste mal antes. Él siempre irrumpe con su odio, él siempre quiere destruir tu paz y nosotros debemos tener el temple mental para poder decirle esta mente le pertenece a Dios y aquí ya no vas a entrar como Juan por su casa, porque no es tu casa. Lo siento, pero aquí ya no hay espacio para ti. Acá solamente hay espacio para el amor, para la dicha, para la paz, porque eso es lo único que me pertenece, porque no soy la Leslie, porque soy el santo Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que el Padre creó irreprochable, que lo creó santo, que lo creó bendito. Y ya no puedes venir aquí. Ya no, al principio cuando entramos al curso peleamos con el ego. Le decimos, ay, ya no quiero estar oyendo eso, ya no quiero. Pero llega un punto en el que ya tomas el control y le dices, no, porque es que ya no tiene sentido que vengas a ponerme en contra de mi hermano, a ese que amo, a ese que por alguna razón es el enviado de Cristo, porque el que tienes enfrente es el enviado que el Padre te ha dado, para que lo cuides y para que puedas tú ver su santidad. Ese es tu trabajo, mirar la santidad de tu hermano. Y eso, dentro del sistema de pensamiento del ego, se llama no tenés amor propio o no tenés dignidad. Entonces, y se los digo por experiencia, porque cuántas veces yo no siento rencor por alguien, no siento que me haya hecho algo. Y es más, hasta la misma persona me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo digo, ay, sí, ¿cómo es posible que el espíritu pueda hacer esto? Porque es que yo ya estuviera resentida, llena de odio, llena de dolor, traumada, llorando, deprimida, pero eso no me pasa, lo siento, no me pasa, no puedo deprimir. Ya para mí deprimirme, no sé si alguna vez pueda experimentar de nuevo la depresión. Gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir porque esto está largo. Dice, el ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. Entonces, el ahora es, no forma parte del tiempo, ¿ok? Por ejemplo, no es ahorita que son, por ejemplo, aquí en mi país, 16:27. No estamos hablando de este ahora, estamos hablando de liberarnos del pasado y de liberarnos del futuro. Eso es el ahora, cuando no hay en tu mente un recuerdo pasado, cuando no hay una preocupación futura, cuando puedes estar tranquila de que dependes completamente de tu autor. Y entonces dice, extiéndele tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. Es ver en ellos la realidad y solamente la realidad. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad ininterrumpida porque la compartes plenamente. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. ¿Y cómo vas a exhortar a tus hermanos? No es predicando un curso de milagros, no es diciéndole lo que significa el tiempo en un curso de milagros. No, es cuando ellos creen que te han ofendido y tú les puedas demostrar que no te hicieron daño. Cuando ellos te han rechazado y tú les puedas demostrar que no te afectó en modo alguno ese rechazo. Cuando haya sucedido algo de lo cual ellos se sientan culpables y tú puedas mirarlos sin culpa. Entonces dice, cada voz es parte del himno. Ah, no,
cada voz es parte del himno redentor. Ay, espérenme que no veo. Ok. Cada voz es parte del himno redentor, el himno de alegría y agradecimiento por la luz al creador de la luz. Entonces el himno redentor es cuando nosotros podemos mirar con los ojos de Cristo, cuando podemos escuchar la voz del Espíritu Santo hablarnos de nuestros hermanos. Ese es el instante en el que el himno redentor ingresa al sueño. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. Entonces la santa luz es el santo entendimiento. ¿De qué? De que tu hermano es inocente. Y en el instante en el que reconoces que tu hermano es inocente, entonces reclamas tu propia inocencia. Ahora vamos al epígrafe 7 que dice la consecución del mundo real. El mundo real es la experiencia tuya dentro de este mundo, pero feliz. La experiencia tuya dentro del mundo, pero sin ningún esfuerzo, sin ninguna lucha, sin nada que tengas que pagar, sin karma ni nada, sino en inspiración constante, conectada completamente al espíritu. Y te dice, siéntate sosegadamente y según contemplas el mundo que ves, repite para tus adentros, el mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles por donde sus habitantes caminan solos y separados. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está limitado por las luces artificiales ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Y este es el mundo que Cristo nos quiere ofrecer a través de su visión. Este es el mundo que el Espíritu Santo nos quiere ofrecer a través de su voz. Tienes que negar al mundo que ves. Tú no puedes, mientras tú sigas creyendo que el mundo que ves es real, tú no vas a poder acceder al mundo que el Padre tiene resguardado para ti. Entonces, pues si tú sigues viendo este mundo como real, verlo te impide tener otro tipo de visión. Mientras tu valor esté puesto en las historias de este mundo, tú no vas a poder acceder a tu propia paz, ¿ok? Y dice, no puedes ver ambos mundos. Ok, tú no puedes ver ambos mundos. Tú o ves un mundo afuera de dolor y sufrimiento o ves un mundo de paz. ¿Cómo es el mundo que tú estás experimentando? ¿Es un mundo de sufrimiento a donde es posible el sufrimiento? ¿O estás viendo un mundo donde no tiene sentido el sufrimiento? Entonces dice, no puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. Tus creencias es lo que tienes en gran estima. Las creencias son los pensamientos a los que tú le otorgas valor. Y nos acaba de decir el maestro que hay pensamientos de culpabilidad y hay pensamientos amorosos, a cuáles es a los que tú le otorgas valor. ¿Cuáles son los que tu mente tiene en gran estima? El mundo en el que te encuentras es un mundo de escasez porque estás necesitado. La necesidad es la manera con la que el ego le otorga realidad a este mundo. Porque a través de la necesidad son como las anclas que tiene este mundo. El Espíritu Santo te enseñará cómo despertar a lo que nosotros somos y a lo que tú eres. Esta es la única necesidad real que tienes. La única necesidad que verdaderamente tienes es de la realidad. No hay otra necesidad que hay que satisfacer en el tiempo. Y dice, mi paz te doy. Esto es hermoso porque yo creo que ya les he contado también cómo el Espíritu te habla. Cuando estoy haciendo la lista del súper, que tengo que ir al súper, que aparentemente son las necesidades para satisfacer en mi casa, es tan hermoso cuando vos estás escribiendo el café,
el champú, el no sé qué, el no sé cuánto, y de repente paras y dices, claro, yo no necesito esto. Yo lo único que verdaderamente necesito es paz, y te reí y decís, ay, qué loco este mundo. ¿Cómo creen que yo necesito esto? Yo lo que necesito es estar en paz. Y entonces dices, recibo la paz que me das. Cuando estás, por ejemplo, en alguna situación en la que te sentís solo y decís vos, ay, que yo quisiera, por ejemplo, el otro día se me arruinó el enchufle bueno, estaba Paulo y conectó una cosa y parece ser que yo tenía necesidad de que alguien viniera a resolverme esto. Entonces el ego me agarró por ahí, es como, ay, en este instante, vean eso, en ese instante es que yo necesitaría marido. Cuando he tenido marido y son de esos maridos que no resuelven nada. Pero bueno, yo el ego diciéndome, sí, si tuvieras un marido, él te lo hiciera, que no sé qué. Y entonces yo estaba experimentando esa necesidad, que no podía conectar las cosas de las luces de la Navidad porque el enchufle estaba mal y parece ser que yo necesitaba que me resolvieran eso. Y comencé a sentir, porque es que el curso es así, tú tenés que sentir que verdaderamente no estás en paz. Y le dije al Espíritu, Espíritu Santo, necesito esto. Y fue cuando me dijo, no, no lo necesitas. Y yo le digo, pero las luces de la Navidad, no, lo que tú necesitas es paz. Tranquilízate, entra en tu paz. Es que yo ya lo tengo todo resuelto. Y fue tan hermoso porque justo pues me faltaba ir a comprar unas luces, las voy a comprar y me dice, vino un amigo, me dice, mira, solo vengo a dejarte esto rapidito, no sé qué. Y yo le digo, espérate, mira esto, lo que tiene. Ay, me dice, les baja aquí, toma, tate. Como en 2 minutos me resolvió el problema. Entonces, yo dije, ay, Señor, yo lo único que necesitaba era paz. El Espíritu Santo tiene un plan para resolver todo eso que tú crees que necesitas. El problema es que tú no has reconocido que lo que deseas es su paz, que lo que deseas es reconocer la realidad. No insistes en que necesitas ir al súper, en que necesitas pagar, en que necesitas esto, necesitas el otro. Y ahí te quedas. Y esos son los pensamientos que el ego usa y saca una cadena. Y después es esa necesidad y de ahí saca otra necesidad y de ahí saca otra necesidad. Por eso es tan importante que tú te detengas y sientas el vacío. ¿Por qué? Porque cuando estás sintiendo el vacío, ese vacío no es tuyo. Es el sistema de pensamiento del ego, el completamente insatisfecho constantemente y necesitando tonteras una y otra vez. Entonces dice, acéptala de mí, o sea, la paz, que es lo que verdaderamente tú necesitas, acéptala de mí, dice el maestro, en gozoso intercambio por todo lo que el mundo te ha ofrecido para luego arrebatártelo. Así es, debes darte cuenta que todo lo que aparentemente se necesita de este mundo y lo logras, después llega el ego, te lo da para hacerte sentir especial un ratito y después ¡tá!, te lo arrebata. Y dice, y la extenderemos como un manto de luz sobre la triste faz del mundo en el que ocultaremos a nuestros hermanos del mundo y a este de ellos. Y ahora vamos al epígrafe 8 que dice de la percepción al conocimiento. Ok, ahora vamos a pasar del ámbito del sueño, cuando tú ya reconoces que este mundo no ha sido creado por Dios, que este mundo forma parte de un sueño, cuando ya estás asimilando todo eso, entonces viene otra parte y es el regreso al conocimiento, ¿verdad? Entonces, este es el epígrafe que habla de ese proceso, de la percepción al conocimiento, regresar al hogar, a nuestro verdadero hogar. Y dice el maestro, la diferencia palpable que existe entre la percepción y el conocimiento resulta muy evidente si consideras esto. No hay nada parcial con respecto al conocimiento. En el ámbito del conocimiento todo es total. Por ejemplo, la eternidad es eternidad y es eternidad. La plenitud es plenitud, no puede cambiar, es plenitud. Y cuando nosotros estudiamos el curso nos damos cuenta que nuestra mente no puede alcanzar ese nivel de conocimiento. Yo no puedo entender la eternidad porque aquí no hay nada eterno.
yo no puedo entender la plenitud porque aquí no hay nada pleno. Yo no puedo entender el amor porque aquí no hay nada amoroso. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de que a veces yo veo que le preguntan a alguna persona, ¿y cómo está? Fíjate que hoy me estoy sintiendo plena. A mí me da risa porque yo digo, no, eso, tu personaje nunca va a ser pleno, se autoengaña y tiene los conceptos completamente tergiversados. Entonces, cuando yo entro al curso, eso es lo hermoso, el maestro comienza como a ponerte. Porque si es pleno, no cambia. No es ahora me siento plena y mañana me siento triste. Eso no existe. El amor y el miedo no pueden coexistir. Entonces lo que sentí es miedo. Lo que sentí es vacío. Entonces, lo que es pleno y será pleno eternamente. ¿Qué ves acá perfecto? ¿Qué es perfecto acá? Tú no puedes entenderlo porque no hay un paralelo en este mundo que se asemeje al conocimiento y a la realidad. Entonces, eso es lo que tú tienes que aceptar, que acá no hay nada. No te estés dando mentiras con respecto a que te sientes plena, a que experimentas la paz. La paz es total, la paz es siempre, no es por ratitos. Entonces, en el conocimiento no hay ahora sí, mañana no. Es tal cual Dios lo creó, eterno, perfecto, invulnerable, total, y dice cada uno de sus aspectos es total, por lo tanto ningún aspecto está separado de otro. Entonces ya sabemos que en el ámbito del conocimiento, que es la realidad, no hay separación y tampoco hay conciencia individual. Lo que hay es como cuando el bebé nace, que verdad él no sabe a dónde termina él e inicia su mamá, él no sabe dónde termina él e inicia el juguete. Entonces esa es la experiencia en la realidad o en el conocimiento. Tú eres. No hay una conciencia de aquí estoy yo y allá está el otro, sino que simplemente eres. Tú eres un aspecto del conocimiento, esa es tu verdadera identidad. El problema es que la mente se enfocó, se identificó con el cuerpo. Al estar en la mente de Dios, que es donde verdaderamente te encuentras, ¿quién te conoce? La percepción aún en su expresión más elevada, vean esto, la expresión más elevada del nivel del conocimiento es una mente dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa es la percepción más elevada, es la percepción donde tú ya todo lo haces a través de la voz del Espíritu Santo, pero aún en esa percepción que es la más elevada, nunca es completa. Y esto es importante porque nosotros cuando nos creemos los espirituales nos creemos los despiertos. Y mientras tú tengas cuerpo, ¿no? Y que estamos bien dormidos. Entonces, mientras tú tengas cuerpo, siempre vas a caer en las mentiras del ego. Siempre va a haber algo que te va a atraer. Siempre va a haber algún vicio mental que te atraiga, alguna película mental o alguna serie de alguna historia de las personas de tu entorno en donde caigas. Entonces dice, la percepción, aún en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que puede haber, no tiene significado en el cielo. En el cielo todo es total, la paz es total, la dicha es total, la eternidad es total. Acá no, acá solo es un vislumbre, un pequeño rayo de la totalidad, que no se asemeja a la paz verdadera que existe en la realidad. La percepción puede extenderse a todas partes bajo su dirección, o sea, bajo la dirección del Espíritu Santo, pues la visión de Cristo contempla todo en la luz. Entonces lo que hace la visión crística es que se expande, se comparte completamente con toda la filiación, pero no hay percepción, por muy santa que sea, que perdure eternamente. ¿Ok? Entonces, no hay una percepción en la que tú percibas solo la paz, la paz, la paz, consecuentemente eso no existe. Siempre, mientras tengas cuerpo,
Va a haber un arriba, abajo. Claro, van a haber momentos en los que vas a permanecer con una percepción más elevada, pero siempre, por ejemplo, siempre te vas a quebrar una pierna. Siempre tenés la posibilidad de que te aplaste un carro. Por eso los grandes maestros elevados, la gente pregunta, pero murió de cáncer, pero le dio tal enfermedad. Claro, porque está en el ámbito de la percepción. Entonces, aunque pueda tener estados muy elevados de conciencia, está dentro de la percepción. Y dentro de la percepción, cualquier posibilidad para el ego, si abrimos un poquito el tema de la culpabilidad, el ego siempre va a irrumpir. Entonces dice, el Espíritu Santo es un pensamiento de Dios. Ok, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué les decía que era Cristo? Es un pensamiento. ¿Qué es Dios? Es otro pensamiento. Son ideas, son ideas. Y el Espíritu Santo es otra idea, es otro pensamiento de Dios. Y Dios te lo dio porque no tiene ningún pensamiento que no comparta. Todo lo que Dios crea le pertenece a toda la filiación. Entonces, como el Espíritu Santo es otro pensamiento de Él, nos pertenece absolutamente a todos. Entonces, yo, por ejemplo, si es un pensamiento de Dios, bueno, el pensamiento de mí y de Glenda es el Santo Hijo de Dios, que somos todos. Entonces dice, el mensaje del Espíritu Santo habla de lo intemporal. Entonces, en el tiempo, el Espíritu Santo es el encargado de traer la realidad al tiempo. No va a sostener constantemente a la realidad, pero sí va a hacer, te va a ayudar en cualquier situación. Y por eso es por lo que la visión de Cristo contempla todas las cosas con amor. Sin embargo, ni siquiera la visión de Cristo es la realidad del Espíritu Santo. Este es el milagro de la creación, que es una eternamente. Entonces, la realidad es una eternamente. Y esto nunca va a suceder en la percepción. Cada milagro que le ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad. Entonces, cuando tú reconoces que todos formamos parte de ese Santo Hijo de Dios, entonces reconoces que es un aspecto fundamental de el Santo Hijo de Dios. Yo que soy otro aspecto fundamental e insustituible en la mente de Dios. Eso es tu hermano, pero tú has decidido verlo como el infiel, como el desgraciado, como el ladrón, como el asesino, cambiando lo que el Padre ha designado. El Padre ha designado que su Hijo sea un aspecto de la totalidad, tan santo e inocente como Él, pero tú insistes en decir, no, me hizo esto, me hizo el otro, y pues vas a decir cualquier cosa, pero Él seguirá siendo santo e inocente, porque eso es lo que Dios creó. Ahora, en el 9 nos dice el maestro la nube de culpabilidad. Cuando condenas a un hermano, que justo lo que estamos hablando, ¿cuál es el concepto que tú tienes de tu hermano? El Padre, acá está. El Padre ya designó que tu hermano fuese un aspecto de la totalidad tan perfecto e inocente como Él es. Eso es lo que el Padre ha designado, que es el Santo Hijo de Dios. Y nosotros formamos parte, somos aspectos de esa realidad. Cuando condenas a un hermano, estás diciendo, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Has negado su libertad, o sea, has negado que está libre de culpa, y al hacer eso has negado el testigo de la tuya. Con igual facilidad podías haberlo liberado del pasado, o sea, con igual facilidad, con la misma facilidad con la que decís es un asesino, con esa misma facilidad poder reconocer que es un aspecto de la totalidad. Es exactamente lo mismo. Es un veredicto. O sea, ¿por qué tu veredicto es culpable? ¿Por qué tu veredicto no puede ser es inocente? Entonces dice, con igual facilidad podías haberlo liberado del pasado y eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo encadena a él. Y en su libertad habrías encontrado la tuya. En el instante en el que tú liberas o dejas libre de pecado o de culpabilidad a uno de tus hermanos, te liberas a ti mismo. De hecho, es la única manera en que tú puedas liberarte del miedo.
quitándole la culpabilidad a tus hermanos. No consideres a nadie culpable, entonces, y estarás afirmando la verdad de tu inocencia ante ti mismo. La única manera en la que tú puedas ver el mundo inocente y experimentar la inocencia es quitándole la culpabilidad a tus hermanos, quitándolos, bajándolos de la cruz, quitándole las coronas de espinas. Cada vez que condenas al Hijo de Dios, te conviertes a ti mismo, te convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. ¿Por qué? Porque tú y él somos exactamente lo mismo. Y dice, si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, o sea, de la culpabilidad, acepta su ofrecimiento de expiación para todos sus hermanos. Él quiere traer la expiación a través de ti para liberar a todos tus hermanos y corregir a la mente de toda traza de culpabilidad. Pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. El Hijo de Dios somos todos. Por lo tanto, si tú determinas que uno es culpable, lo seremos todos. Y si tú determinas que uno de los hijos, que uno de los aspectos es inocente, entonces lo seremos todos. Y es fácil, con la misma facilidad en que determinas que es inocente, que es culpable, perdón, puedes también con esa misma facilidad determinar que es inocente. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta que no mires. El ego no quiere que mires el odio que tienes hacia tus hermanos, que son los que tú has creído que son culpables de tu miseria. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Eso es lo que el ego quiere, que tú proyectes la culpabilidad que es él, el sistema de pensamiento de él, y que lo veas afuera. ¿Para qué? Para que no vayas y veas que él es el responsable de toda la culpabilidad y de todo lo malo que te sucede. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí. Dentro de ti no hay maldad. Cuando tú sientes rencor o le contestas mal a alguien y decís vos, ay, es que soy malo. El otro día un amigo me decía, amiguita, es que soy tan malo. Yo soy una mala persona, yo soy esto, yo soy el otro. Y claro, no le dije nada, pero yo dentro de mí estaba usando la expiación y reconociendo y decía, no, si él es culpable lo voy a hacer yo. Y yo no soy culpable, soy el santo Hijo de Dios y estoy libre de toda culpa. Entonces, dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí, no hay maldad en ti. No hay negrura, no hay tenebrosidad. Y en lo que has depositado tu fe, ¿verdad? Tú has depositado tu fe ahí, tu seguridad en recordar el resentimiento. A mí eso me da seguridad, recordar mis resentimientos y los guardo y los protejo, porque eso es lo que me va a dar seguridad de no entregarme plenamente al otro que viene. Entonces dice, dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. ¿Puedes acaso ver culpabilidad ahí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Eso es lo que vas a encontrar. Cuando te decidas a mirar el odio, cuando te decidas a mirar en tu interior, cuando te atrevas a observar al miedo, cuando te des cuenta, cuando te animes a quitar la mirada del culpable de mi marido, del culpable de mi mamá, de mi papá, y te decidas a mirar dentro tuyo, vas a encontrar a una fiera, pero esa fiera existe mientras tú no lo mires a los ojos. Cuando tú lo mires a los ojos, esa fiera desaparece, porque cuando te atrevas a hacer eso, ya es el Espíritu Santo contigo. Y vas a ver al ego correr. Y vas a ver al ego que es como un perrito que esconde la cola entre las patas. Y vas a decir, qué cobarde de verdad. Es que de verdad el ego es un cobarde como nadie. Él no se atreve a mirar al Hijo de Dios de frente. Y cuando tú lo ves y le decís, no tiene sentido, cuando viene ese pensamiento de
no sé, de ya no le hables a esa persona o poner límites, no sé qué, no sé cuál. O sea, y vos lo ves y le decís, porque eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido, él no haya que hacer. Y entonces le decimos que de verdad sos cobarde. Entonces dice, contempla pues la luz que él puso dentro de ti. Lo que hay dentro de ti es mucho entendimiento, hay mucha luz. Y cuando te atrevas a mirar a todos esos zombies que están debajo de un montón de tumbas en tu mente y las abras y les digas, ya salgan, ya no quiero tener resentimientos, no me sirven para nada, ya no quiero recordarme de esta palabra, de que hay palabras que, por ejemplo, tengo palabras que mi papi me dijo como allá por 1994, y que esas palabras que mi papi me dijo, ya basta, hay que ir a abrir la tumba porque los ha sellado para que no se vayan esas palabras y ahí las tenés guardadas. Y las querés usar como comodines en un momento en el que mandé a decirla cuando la usé vos y diga, ay, no, no era yo, es que mi papi me dijo eso y estoy traumada. No, no estás traumado, estás manejado por un sistema de pensamiento de mente. ¿Que no es acaso un loco el que guarda zombies en un cementerio interno? Eso es de locos, eso no te va a servir. Esos zombies van a acabar contigo. Hay otro mundo, un mundo de luz, en donde no vas a necesitar zombies, en donde se van a querer acercar y los vas a ver a los ojos y les vas a decir, este no es tu lugar, lo siento. Puedes irte sin miedo. Claro, cuando vienen esos pensamientos, deseos, angustias, y los ves y le decís, ya no tiene sentido. Esos momentos en los que a veces me viene la tristeza, yo digo, no tiene sentido la tristeza. Puedo mirarla. Cuando me siento triste, cuando me siento enojada, me aparto a vivir la tristeza. Y yo digo, no, pues ojalá que me quede deprimida una semana, que no me quiero levantar una semana. No, al ratito ya estoy ahí, no. Estas depresiones mías no sirven. Rapidito me pasan, rapidito. ¿Por qué? Porque no les tengo miedo. Le digo al ego, ¿qué? ¿Me vas a deprimir? Va, deprimámonos pues. No sé, no me deprimo. Entonces, el problema es cuando tú sientes que ya viene y que me va a hacer algo y que me va a hacer daño. Entonces ahí donde tu resistencia es la que aumenta el miedo. El poder superar cualquier situación no se trata de superarla en la forma, se trata de superarla en la mente, se trata de que le pierdas el miedo. El que se sana de cáncer no se sana porque le cortaron el pecho. Si sigue teniendo miedo, no se ha sanado de absolutamente nada. Entonces el tema es que tú le pierdas el miedo a las amenazas del ego con las cuales se quiere cobrar la culpa de las decisiones que él ha tomado, ni vos las tomaste. Entonces en el 10 nos dice tu liberación de la culpabilidad. Y nos dice el maestro, mientras de algún modo creas que está justificado considerar a otro culpable, independientemente de lo que haya hecho, no buscarás dentro de ti. Ay, que eso que vengo. Donde siempre encontrarías la expiación. Siempre que para ti esté justificado que el otro es culpable, tú no vas a ir a buscar dentro tuyo. Tienes que darte cuenta de que no tiene sentido que el otro sea culpable de tu miseria, ni de tus fracasos, ni de tu tristeza. El otro no tiene nada que ver. Si desde antes que lo conociera ya eras miserable. Siempre has sido miserable, siempre lo has sido. No tiene nada que ver ni con lo que te pasó de chiquita y ahora mira al mundo. Todos hemos sido miserables, todos somos miserables. El que tiene dinero, el que no lo tiene, el que es famoso, el que fracasó, el que tuvo éxito, todo. Aquí no hay nada que no sea miserable o totalmente infeliz. Entonces a la culpabilidad no le llegará a su fin mientras creas que está justificada.
Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre demente y que no tiene razón de ser. Mientras para ti encontrar culpables es divertido, o le encuentres valor a ser la víctima del mundo, entonces no estamos haciendo nada. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. Si la culpa fuera real, la expiación no existiría. El problema es que ahí debería de estar realidad con entre comillas, ¿verdad? Porque es la realidad. Entonces dice, el propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales y luego perdonarlas. Entonces el tema es que mientras tú creas que de verdad alguien te abandonó, no lo vas a poder perdonar. Tienes que entender que al ser que tú eres es imposible que lo abandone. Tienes que entender que no eres ese cuerpo débil al que creen que ofendieron. Tienes que reconocer que la realidad del Cristo es completamente irreprochable, perfecta, y no hay manera de que sea empañada por alguna palabra o por algún hecho. Entonces, mientras para ti la historia que te cuenta el ego es real, es imposible que perdones. Eso no existe, te estás dando mentiras. Libera a otros de la culpa. Reconoce que eres el santo hijo de Dios invulnerable. Mientras tú no reconozcas esto, entonces no vas a poder liberarte tú ni a nadie de la culpa. Esa es la única manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refulgiendo con la misma constancia y certeza con la que Dios mismo ha amado siempre a su Hijo. No hay razón alguna para que tú, que siempre has amado a tu Padre, tengas miedo de mirar en tu interior y ver la santidad. Entonces, lo que vas a encontrar cuando te decidas a liberar a los culpables y a ir dentro de ti a mirar dónde está tu miseria y tu dolor, es que vas a encontrar tu verdadera santidad, tu verdadera identidad. Tú no puedes ser como has creído ser. Has creído ser un cuerpo vulnerable, débil, infeliz. Eso no es tu realidad. Tu culpabilidad no tiene razón de ser, porque no está en la mente de Dios donde tu verdadera identidad está. Y esta es la sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte. En la visión te mostrará la perfecta pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo de Dios. Eso es lo que vas a encontrar cuando te decidas a mirar dentro de ti, la fuente de la culpabilidad. Vas a encontrar la perfecta pureza que se encuentra dentro del Hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Y ahora vamos al último epígrafe que dice la paz del cielo. Estas son unas palabras hermosísimas del Maestro para recordándole al Santo Hijo de Dios que el cielo y la paz le pertenecen. Y nos dice, tú cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio al Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpa que su amado Hijo se haya echado encima. Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sean cuales fueren los extraños pensamientos que te asalten. Encontrarás la paz en la que Dios se ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas o pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaura tu cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios.
no conservarás lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz siempre se oirá. Ok, bueno, y con estas palabras terminamos el capítulo 13. Este capítulo estaba, terriblemente difícil, me costó mucho hacerlo porque había tanta información y todo eran cosas que no podía evadir, pero bueno. Ahí está, ya saben que es solamente un brochazo del capítulo, y pues ya saben que habla del tiempo, de el miedo, de mirar adentro y de la culpabilidad, ¿ok? Así es que bueno, nos vemos la próxima semana para ver el capítulo 14, ¿ok? Así Besitos. Es. Gracias y hasta el próximo sábado. Bendiciones.